Hoy, lunes 12 de febrero de 2026, Manao, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, apóstol de Jesucristo, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están en Puerto Rico, el Caribe, en América Latina y en diferentes partes del planeta Tierra, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión vamos a ir a la escritura rápidamente en el libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del verso 35 al 40, que dice de la siguiente manera, y lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora todas las personas que tengan una petición en sus corazones pueden levantar sus manos para ofrecer al Señor esta oración. Entonces el Señor responda esa petición que usted tiene para Él en esta oportunidad. Así que todas las personas que tengan una petición en sus corazones pueden levantar sus manos. Inclinemos nuestro rostro y con nuestros ojos cerrados oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, en esta oportunidad nos dirigimos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo para darte gracias por esta oportunidad que nos brinda de estar congregados en esta noche en tu gloriosa palabra para escuchar pues lo que tú nos tienes para esta ocasión. Así pues que Señor, te pedimos que tú sacies nuestra hambre y nuestra sed de nuestra alma y nuestro espíritu en esta oportunidad con ese pan y esa agua para nunca más tener ni hambre ni sed. Así que pedimos, Señor, que tú nos abras los ojos del entendimiento para que podamos ver, escuchar y recibir todo lo que tú tengas para nosotros en este día conforme a tus santas promesas. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre glorioso y poderoso del Señor Jesucristo, en quien no hay engaño ni mudanza. Amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es las tres fases, la tercera etapa, parte 3. Como ya leímos aquí en esta escritura, el Evangelio, según San Lucas, ahí pudimos ver que el Señor le dice a los discípulos
que debían de estar vigilantes, porque no sabrán, pues, dice él, a qué hora vendrá su Señor. Dice aquí, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallaré haciendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Recuerden que en el sistema judío, la primera vigilia es de 6 de la tarde a 10 de la noche. La segunda vigilia es de 10 de la noche a 2 de la mañana. La tercera vigilia es de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Y la cuarta vigilia, que es de día, es de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y en el sistema romano, la primera vigilia es de las 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 de la medianoche. La tercera vigilia es de 12 de la medianoche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Estos son los dos sistemas que se manejaban en el pueblo de Israel. Y el Señor le está hablando en sus términos. Pero recordemos que el Señor es un espíritu y Él se maneja de acuerdo a donde Él está morando. Recuerden que la Escritura dice que un día delante de Dios para nosotros es como 1000 años. ¿Ve? Entonces Él pudiera decirle a uno, vengo en tal día, y puede pasar 1000 años, un mes, dependiendo de lo que Él está prometiendo. De manera que cuando Él se refiere aquí a estas vigilias, que está hablando aquí de la segunda vigilia, según el sistema judío, entonces, si se guiara la gente por ese sistema, sería la medianoche. Ve que sería de 10 de la mañana, 10 de la noche, corrijo, a 2 de la mañana, del sistema judío. Y del sistema romano sería la segunda vigilia de las 9 de la noche a 12 de la medianoche. ¿Ve? Sin embargo, estábamos viendo en San Mateo, el capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, que se escuchó a medianoche un clamor a medianoche. Y entonces se oyó ese clamor diciendo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle a la medianoche. De manera que es un poquito, vamos a decir, las personas que lo toman de forma literal, es un poquito difícil, porque ¿cuál sería la medianoche que el Señor le estará hablando allí? Diría la gente. Sin embargo, Dios está hablando de forma espiritual, y la medianoche se está refiriendo a un tiempo donde la humanidad está en oscuridad o en tinieblas espirituales. ¿Ve? Cómo está allí el caso de la profecía de Zabulón y Neftalí en el libro de San Mateo, capítulo 4, cuando el Señor se entera pues que apresan a Juan el Bautista, allí en el capítulo 4 de San Mateo, verso 12 en adelante, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del Jordán, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve esa región donde Jesús fue, dice que estaba en tiniebla y estaba en sombra de muerte. Y aquí dice que esa gente vio la luz. ¿Cuándo vio la luz? Cuando vio a Jesús. ¿Ve? Entonces era una condición espiritual. El Señor está hablando en esta profecía de Lucas y también de Marcos. Está hablando del capítulo 13 de Marcos, donde él dice en el verso 35 del capítulo 13, dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Ve? Entonces el Señor mandó a velar a la iglesia por la venida, por su segunda venida. Más la iglesia no sabía si era en forma literal o espiritual, pero estamos viendo que es en el ámbito espiritual que el Señor viene a la iglesia, ¿ves? Viene en un momento de tinieblas, como le estábamos viendo allí en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús principia su ministerio, él va a Zabulón y a Neftalí. ¿Ve? Porque desde el profeta Malaquía hasta el tiempo de Jesús hubo 400 años de silencio profético. Y en esos 400 años de silencio profético, allí el pueblo de Israel tuvo muchas creencias, mucha religión, muchas cosas que se fueron desviando de la palabra original. Y cuando Cristo llega, los halla en tiniebla, en oscuridad, en sombra de muerte. Ve cuando ve que la gente lo que tiene, en vez de la palabra dogma, doctrina de hombre, pensamiento de hombre. Ve, habían sacado del cuadro a la palabra del Señor. Entonces cuando ven a Cristo, ven al sol de justicia, ven la luz, y desde allí entonces comienza a resplandecer el Señor en aquella región de Zabulón y Neftalí, porque él dice que es la luz del mundo, como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12, cuando dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino tendrá la luz de la vida. ¿Ve usted? Que la persona puede estar en tiniebla en plena luz del día. ¿Ve? Puede estar en total oscuridad a mediodía, a plena luz del día, y está bajo oscuridad. ¿Ve? Entonces el Señor le está hablando a la iglesia, es de su condición espiritual. Le está diciendo que puede venir al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. Y en Lucas dice que en la segunda vigilia o en la tercera. Ve, para que la gente estuviera atenta a la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que ya Cristo, él estaba después de que finaliza la última edad de la iglesia gentil, él llega a visitar a la iglesia a través de su espíritu por medio del reverendo William Marion Branham, que fue la primera parte de la segunda venida de Cristo. El reverendo William Marion Branham no era el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo estaba en el reverendo William Marion Branham,
Porque dice Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, si lo podemos leer allí, para tener el cuadro claro, dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Ve usted? El libro sellado con 7 sellos que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, no había en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie que lo podía abrir, ni aún mirarlo. Entonces dice aquí Juan, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién venció para abrir este sello, este libro de los 7 sellos? Aquí dice que uno de los ancianos me dijo: no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ve usted, de manera que el único que podía hacer esa labor era el Señor Jesucristo, que podía tomar de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ese libro que estaba sellado con 7 sellos, desatar sus sellos allí y dar a conocer lo que había en esos sellos. Por eso nosotros vemos que el reverendo William Branham comienza el 17 de marzo del 63 a abrir todos estos misterios del primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 6º sello. Abre lo que estaba allí contenido, su significado, todas esas cosas que están en Apocalipsis capítulo 6, pero cuando llega al 7º sello, no pudo revelar nada que estaba allí. ¿Ve? No pudo abrir eso que estaba allí escondido, pues, que es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Él no pudo revelar ese misterio que estaba allí. Por eso que en Apocalipsis capítulo 10, verso 7 dice que él comienza a tocar, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, ¿ve? Él comienza a dar a conocer el misterio de los 7 sellos, ¿ve? Él dice, en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. De manera que allí fue el Señor Jesucristo, a través del 7º ángel mensajero de la iglesia gentil, trayendo la revelación de 6 sellos de ese libro que estaba sellado en la mano del que estaba sentado en el trono de Apocalipsis capítulo 5, verso 1. En la cuarta recompensa, predicado el 18 de febrero de 1977 en el servicio de Carpa, calle de Puerto Rico, por el reverendo William Soto Santiago, él nos habla algo bastante importante con referente a todo estos temas de la segunda venida de Cristo. Ve, porque la primera fase, la
segunda venida de Cristo se cumple en el reverendo William Marion Branham. ¿Cuándo? A la medianoche, hablando en términos espirituales. ¿Ve? Porque a la medianoche se escuchó un clamor, como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que dice que cuando ese ángel desciende del cielo, viene con voz de mando o voz de aclamación en las antiguas versiones, voz de arcángel, que es la segunda fase, y con trompeta de Dios, que es la tercera fase. De manera que esa primera fase se cumple en el reverendo William Marion Branham con voz de aclamación o voz de mando a la medianoche, hablando en términos espirituales. Porque cuando usted revisa el libro titulado Una exposición de las 7 edades de la iglesia gentil, allí él hace unos dibujos de 7 lunas representando las 7 edades de la iglesia, y la última edad de la Odisea está prácticamente toda oscura. Solamente un hilito blanco tiene allí esa edad. ¿Ve? Porque estaba a oscura, así como estaba la iglesia de la Odisea del Antiguo Testamento, que fue allí el mensajero Juan el Bautista, porque en Israel también hubieron 7 edades hebreas. Y luego de las 7 edades hebreas vino la edad de la piedra angular con su mensajero, que fue el Señor Jesucristo, abriendo así la dispensación de la gracia, cerrando entonces, como dice la Escritura, que hasta Juan se profetizó. ¿Ve? Porque Juan fue el último profeta de la dispensación de la ley y el último profeta de la iglesia gentil hebrea, que fueron también 7 ángeles mensajeros de la iglesia hebrea. Él fue el último mensajero, el 7º ángel mensajero fue Juan el Bautista, y fue el último profeta de la dispensación de la ley. Luego viene la edad de la piedra angular en Cristo Jesús, abriendo una nueva edad y una nueva dispensación, la cual conocemos como la dispensación de la gracia. Y comienza con el profeta de los profetas, Jesús de Nazaret, el cual nosotros llamamos el Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces, luego de el Señor realizar la obra de redención conforme a las Escrituras, entonces comienza en el mundo gentil las 7 edades de la iglesia gentil. ¿Ve? Paralelo como sucedió en el tiempo de la dispensación de la ley, cuando Dios también tuvo 7 edades de la iglesia hebrea. Paralelo a eso, aquí entre los gentiles también Dios tuvo 7 edades, pero de la iglesia gentil. De manera que al final, así como sucedió en el tiempo de Jesús, tiene que venir también el Señor Jesucristo luego del 7º ángel mensajero. Más allí Juan el Bautista, en él se cumplió, vamos a decir, la primera parte de la segunda venida de Cristo, porque él, ¿qué era? ¿Qué era Juan el Bautista? Él era la estrella de la mañana, anunciando ¿a quién? Al sol de justicia, que es Cristo. ¿Ve? Pero Juan el Bautista no era el Señor Jesucristo, porque de eso le hablaron, le preguntaron los fariseos. Usted lo puede encontrar en el Evangelio de San Juan, cuando interrogan allí a Juan, preguntándole que quién era él. ¿Ve? Porque los judíos querían saber, pues, que quién era
Juan el Bautista. Entonces le dice aquí, en el capítulo 1 de San Juan, el verso 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Ve, porque la estrella de la mañana, según Apocalipsis 22, verso 16, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ve? ¿Y quién es? Cristo. Entonces ellos querían saber quién era Juan, si era el Mesías o era otra persona. Y Juan dijo, yo no soy el Cristo. ¿Ve? Pero Cristo estaba en él. ¿Ve? Porque cuando el arcángel Gabriel visita a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, le dice que ella va a recibir el Espíritu Santo desde el vientre. ¿Ve? Desde el vientre. Y ustedes pueden ver en San Lucas capítulo 1, verso 39, cuando María, la Virgen María, visita a Elizabeth, dice en aquellos días, capítulo 1, verso 39 del Evangelio de San Lucas, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Ve usted? El Espíritu Santo, que es Cristo, ya estaba en Juan el Bautista. La estrella resplandeciente de la mañana ya estaba en Juan. Y fue el que estaba anunciando ¿qué? Al sol de justicia. ¿Que es quién? Cristo. Pero Juan el Bautista, vean que él, cuando le preguntan que él era el Mesías, que si él era el Mesías, él dice, no, yo no soy. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, ¿ve? Es otro que está en medio nuestro. De manera que Cristo estaba en Juan el Bautista, el séptimo ángel mensajero de la iglesia hebrea. Y como Dios hace, siempre como hace la primera vez, porque Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice San Pablo en los Hebreos capítulo 13, verso 8, en el tiempo final, él hizo lo mismo con el reverendo William Marion Branham. La estrella resplandeciente de la mañana estaba ¿en quién? En el reverendo William Marion Branham. ¿Anunciando a quién? Al sol de justicia que venía después de él. Le hacen una pregunta en Conducta, Orden y Doctrina. Le hacen una pregunta los ministros de su tiempo, porque también tenían esa preocupación y esa curiosidad de que quién era el reverendo William Marion Branham, porque en el hermano Branham él estaba realizando milagros que no se habían visto desde el tiempo de la primera venida de Cristo, porque levantaba muertos, sanaba enfermos, predicaba el evangelio a los pobres, todas esas cosas como lo hacía Cristo. Entonces muchas personas decían que él era Jesucristo, y entonces eso se estaba corriendo por toda Norteamérica y el mundo. Y entonces le hacen la siguiente pregunta en el libro Conducta, Orden y Doctrina. Este es el volumen 2,
Ve, volumen 2, en la página 513, pregunta número 123, es la siguiente. Hermano Branham, nosotros sabemos que usted es un mensajero enviado de Dios para esta edad de la iglesia. Las mismas señales que siguieron a Jesús, las vemos siguiéndolo a usted. Y no entendemos por qué es que algunos que le conocen a usted mejor que otros, ellos piensan que usted es el Mesías. ¿Nos podría usted explicar la diferencia en su relación con Dios y la que tiene Cristo? De la gente del tiempo del hermano Branham estaban pensando que el hermano Branham era ¿quién? El Señor Jesucristo. Lo mismo que estaban pensando la gente de la primera venida de Cristo, que estaban creyendo que Juan el Bautista era el Mesías. Y por eso los sacerdotes mandan a preguntar, le mandan a preguntar a Juan el Bautista que si él era el Mesías. ¿Ve? Porque se estaba moviendo en Israel mucho ese rumor de que había alguien en la ribera del río Jordán predicando la palabra de Dios y estaba arrastrando mucha gente, estaba bautizando mucha gente y estaba haciendo cosas que no se veían hace tiempo. Entonces la gente estaba preocupada, pero más preocupada también estaba la gente del tiempo del reverendo William Marion Branham, séptimo ángel mensajero de la iglesia gentil, que Dios envió con el mensaje de la restauración de los dones. Y entonces la gente quería saber estas cosas. Entonces el hermano Branham comienza allí a tratar pues de darle la respuesta, y él dice en la página 516, para no leer mucho, él dice por aquí, eso era, ven, él era el mensajero del pacto, hablando de Juan el Bautista. Él fue el que lo introdujo y dijo, este es él. Todos los demás profetas hablaron de él, o sea, de Jesús. Pero Juan el Bautista dijo, este es él. Ven, ahora fíjese, noten esto. Los magos siguieron a una estrella. Lo voy a traer en una forma más pequeña. Ven, los magos siguieron a una estrella y preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Ustedes han escuchado el himno, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ustedes han escuchado eso y lo han leído en la escritura. Muy bien, guiando hasta el oriente, aún procediendo, guiando a tu perfecta luz. Es el himno. Ven, la estrella le estaba guiando a la luz perfecta, porque la estrella solamente estaba reflejando la luz. Así fue con nosotros aquí hace unos días. Ven, cuando estuvieron aquí el domingo y vieron aquello. Ven ustedes, acababa yo de predicar de eso. La gloria chequina reflejó en la estrella y la estrella la reflejaba. Aquí estaba el ángel del Señor parado en la plataforma, reflejándola. Allá desde la gloria chequina, exactamente la misma cosa. Allí estaba exactamente, mirando aquí al verdadero y mirando allá a donde estaba reflejándose en la pared así. Ven, ahora fíjense en esto. La estrella se levantó en el oriente, ¿correcto? Era una gran estrella, muy bien. ¿Y quién era realmente la estrella terrestre en el tiempo de la venida de Jesús? Fue Juan. Ve, aquí el hermano Branham está diciendo que la estrella de Belén, que tenía 2 años allí en el firmamento, estaba representando aquí en la tierra a Juan el Bautista. ¿Ve? Y dice aquí
el reverendo Branham, él fue aquel quien los guió a esa perfecta luz. Correcto. Eso fue allá en el oriente, en la primera aparición de Jesús. Y ahora hay muchas estrellas que cruzan el horizonte hasta llegar a la estrella vespertina. Ve, dice el hermano Branham, o la estrella de la tarde. Y la estrella vespertina brilla en la tarde. La estrella matutina brilla en la mañana. Y ambas estrellas son del mismo tamaño y de la misma clase. Ahora suman ustedes 2 más 2 y obtendrán la respuesta. Ven, allí lo tienen ustedes. Así que la estrella no es el Mesías, él solamente está reflejando el Mesías. El hermano Branham allí le está hablando a estas personas y le dice que sumen. Él le dice, sumen ahí. ¿Ve? 2 más 2 y obtendrán la respuesta, dice allí. ¿Ve? Pero antes le había dicho, la estrella vespertina brilla en la tarde, la estrella matutina brilla en la mañana. Y ambas estrellas son del mismo tamaño y de la misma clase. Ahora, ¿cuál es la estrella vespertina? La estrella vespertina es la estrella de la mañana. ¿Ve? Porque hablando en forma literal es Venus, el planeta Venus. El planeta Venus en la mañana usted la puede ver, en la mañana. Y en la tarde, después que cae el sol, usted también puede ver el planeta Venus. Ahora, yéndonos a la parte espiritual, ahora vemos que la estrella de la mañana es Cristo. ¿Ve? Es Cristo. Como lo leímos en Apocalipsis 22, capítulo 16. Pero que allí se está reflejando a través de ¿quién? De el reverendo William Marion Branham. Pero ¿quién estaba en el reverendo William Marion Branham? El Señor Jesucristo en la primera fase de la segunda venida de Cristo. ¿Ve? Pero así como le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Mesías? Y Juan el Bautista dijo, no, yo no soy el Mesías, sino la voz de uno que clama en el desierto. También el reverendo William Marion Branham, cuando le pregunta que si él es el Mesías, él decía que no, que él era el precursor de la segunda venida de Cristo, la estrella de la mañana, pero que no era Cristo, pues. Era el ángel. Era la voz de Apocalipsis 17, Malaquías 4:5. Ve, el precursor. Estaba hablando de que él era el precursor de Cristo. Ve, porque la estrella de la mañana, hablando en términos proféticos, es el precursor de ¿quién? Del sol. Ve, entonces está hablando del precursor de Cristo. Entonces sigue diciendo, la estrella no refleja su propia luz, la estrella más bien refleja la luz del sol, correcto. Un hermano dice, no, ¿cómo? Pregunta Branham. En cierto sentido, la luna sí lo hace, la estrella refleja su propia luz. Sí, la luna sí, realmente, lo que realmente quería decir es que la luna refleja la luz. Sí, ahora si una estrella refleja su luz, entonces su luz tendría que venir de Dios, porque es como una especie de glaciar, ¿no es así? El hermano dice sol, ¿cómo? Un sol mismo saliendo del sol. Entonces dice el hermano, los soles están más lejos de nuestro sol, dice Branham, sí, y se nos ha dicho que estos soles provienen del sol. El sol arrojó estos proyectiles, son pequeños proyectiles ardientes como el sol, así que son soles amateur para nosotros, ¿verdad que sí? Luces amateur. Algunos, la mayoría de ellos, dice un hermano, son más grandes que nuestro sol.
quiero decir para nosotros, ve usted, nosotros estamos hablando aquí de nosotros mismos, muy bien. Ve, porque los hermanos estaban llevando todo a términos literales. Pero Branham le estaba hablando en términos espiritual. Le estaba diciendo que él estaba reflejando a Cristo. Pero él no era Cristo. Es lo que él le estaba tratando de decir, pero en el lenguaje profético. Y siempre un profeta y Dios toman las cosas naturales para hablar del programa divino. Y está tratando de decirle quién es él, porque le están preguntando que quién era él, si era el Mesías o qué relación tenía Dios con el Cristo. Entonces él está respondiendo de forma profética, pero entonces los hermanos lo están tomando de una forma literal. ¿Ve? Entonces Branham dice aquí, ahora si ellos son soles para nosotros o dadores de luz, ellos son parte del dador principal. ¿Ven? El gran sol nos da la gran luz, la luz perfecta. Los pequeños soles o las pequeñas estrellas, los cuales nosotros podemos ver como cuerpo, aunque tal vez estén más allá del sol que brilla, pero lo que ellos nos reflejan a nosotros es una luz más pequeña. Pero ellos únicamente están dando testimonio de una luz, ¿verdad que sí? Entonces cuando el gran sol se levanta, los pequeños soles se apagan, ¿correcto? Ellos no son sol para nosotros, ellos son un reflector como el sol. ¿Ven lo que quiero decir? Le está diciendo Branham, porque él está indicando que él estaba reflejando a Cristo, mas él no era Cristo. En términos proféticos le está hablando y le pregunta, ¿ven lo que quiero decir? Ahora el más grande entre ellos, en la mañana, que anuncia la salida del sol, pues la puesta del sol y la salida del sol es la estrella matutina y la estrella vespertina, ¿correcto? Dos de las estrellas más grandes, la estrella de oriente y la estrella del poniente. Ahora ven ustedes, ¿a dónde está el asunto? Le está preguntando, pero le está hablando en términos proféticos, cosa que la persona tiene que estar en el espíritu para poder ver lo que el profeta quería darle a conocer. Elías fue el mensajero para anunciar la venida de Cristo en el oriente y fue predicho ser anunciado de la estrella del poniente o del regreso del nuevo día después de que este día haya pasado. Ahora ven ustedes lo que es de Elías, o sea, el profeta Elías, que fue Juan el Bautista, fue el mensajero para anunciar la venida de la estrella del poniente. Y fue predicho ser anunciador, ¿quién? Elías, de la estrella del poniente o del regreso del nuevo día. ¿Ve? Entonces, el hermano Branham le está indicando a estos hermanos que él era precursando la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ve? Mostrando allí que él también, en él estaba la estrella de la mañana, que hablando de el sistema hebraico es la segunda vigilia. ¿Ve? Es la segunda vigilia. Vamos a ver aquí. La tercera vigilia es de 2 a 6, donde aparece la estrella de la mañana. Es la tercera vigilia. ¿Ve usted? Entonces, con voz de aclamación, ¿estaba Cristo en quién? En Branham. ¿Anunciando a quién? A Cristo. Y después como estrella de la mañana,
También porque Él fue la estrella de la tarde. Porque la estrella de la tarde, que es la estrella vespertina, es la estrella de la mañana. O sea que Cristo ya estaba en el atardecer, estaba en la iglesia. Pero estaba como ladrón en la noche, se puso un antifaz, otro rostro, se puso una vestimenta norteamericana y la gente no estaba viendo que ese era el mismo que estuvo 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llegó a Norteamérica, fue el Espíritu Santo. Él llegó en espíritu, no llegó en su carne, en forma humana, sino en espíritu. Entonces tomó una nueva vestimenta, un nuevo antifaz y se le presenta a la iglesia. En la estrella vespertina, que es la estrella de la mañana, Elías, el precursor de la segunda venida de Cristo, pero a medianoche comienza a tocar la trompeta, que es ese clamor que dice San Pablo, que cuando Cristo desciende, comienza a hacer ese clamor. Y aquí viene el esposo, salida a recibirle. Y siendo él la misma estrella de la tarde, la estrella de la mañana, él también anuncia a quién, a Cristo, en la mañana, en la tercera vigilia. ¿Ve? Porque la estrella de la tarde es Branham. O sea, representa a Branham, no es que es Branham. Representa a Branham. Y esa estrella, siendo Elías, es la estrella que va a anunciar al sol en la mañana. Pero esa estrella, cuando aparece en la mañana, que es la estrella matutina, ya es, también cambia. Porque aquí, vamos a leerlo nuevamente. Dice aquí, ahora ven ustedes a dónde está el asunto. Elías fue el mensajero para anunciar la venida de la estrella del oriente. Ve, allá en Israel. Y fue predicho ser anunciador de la estrella del poniente. O del regreso del nuevo día. O sea, Elías. Pero en su cuarta manifestación. Y entonces esa estrella de la mañana, que es Elías, viene haciendo ¿qué? Cristo. Cristo en la mañana. ¿Ve? Porque esa estrella vespertina representa al hermano Branham. Y la estrella matutina representa al mismo Cristo. ¿Ve? Anunciando un nuevo día. Les decía que aquí en la cuarta recompensa del 18 de febrero de 1977, en un servicio de carta en Calle, Puerto Rico, el reverendo William Soto Santiago dice aquí en la página 215, él dice, este es un mensaje del hermano Branham titulado Ya ha salido el sol. Entonces él dice aquí, Branham es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol empieza a brillar, cuando viene nuestro sol, Jesús. No habrá más necesidad del mensajero. Él mismo nos traerá el mensaje de regocijo. Ahora ustedes recuerden, dice aquí el reverendo William Soto Santiago, que las 7 edades de la iglesia representan 7 fiestas que se celebran allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, allá en el pueblo de Israel. Cada una de las edades representa una fiesta que se celebra allá, o cada una de esas fiestas que se celebra allá representa cada una de las edades. Pero después que terminan las 7 fiestas, ¿qué era lo que venía? Lo que venía era un mensaje de regocijo, porque era el mensaje del año del jubileo, y jubileo es regocijo, según Levítico 25, 8, 13.
Y entonces cada uno de los mensajeros de cada una de las edades trajo el mensaje de cada edad, pero cuando terminan los 7 mensajes y los 7 edades, entonces el mismo Señor nos trae el mensaje del año de jubileo. Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo y a medida que Él gobierna su reino. ¿Ve? Él dice que el mismo Señor, que es la estrella de la mañana, ¿ve? Es que nos trae el mensaje de regocijo. ¿Ve? Porque la estrella vespertina, que es Elías, representa al profeta Branham, es la estrella de la mañana, que viene siendo ¿quién? El ángel fuerte, que es Jesucristo mismo. ¿Ve? Porque la estrella de la mañana es el mismo Señor, que viene anunciando un nuevo día, y cuando viene anunciando ese nuevo día, viene proclamando el año del jubileo actualizado. ¿Ve? De manera que todas estas cosas están escritas en los mensajes del hermano William y del hermano Branham, hablando de estas cosas proféticas que el Señor tenía preparado para todos los hijos y las hijas de Dios para su regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. De manera que cuando el Señor dice que la iglesia debe vigilar porque no sabe si al atardecer, a la medianoche, al canta el gallo o a la mañana vendrá el Señor de la casa, entonces ya al anochecer estaba la estrella vespertina, que es el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. Pero es hasta la medianoche, hablando espiritualmente, es que suena esa trompeta de aclamación conforme a 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, que la comienza a sonar a través del reverendo William Marion Branham. Y Elías, que es Jesucristo, porque el ministerio de Elías es el Espíritu Santo, que estaba en Elías Tibita, luego pasó a Eliseo, y después ese mismo Espíritu Santo era que estaba en Juan el Bautista. Luego ese Espíritu reposa sobre el reverendo William Branham en la cuarta manifestación del ministerio de Elías. Pero no era Elías Tibita literal, era el Espíritu Santo que operó en Elías Tibita, operando en un hombre o en diferentes hombres, pero de la misma forma que operó en el profeta Elías. Entonces allí en esa estrella vespertina estaba representando al hermano Branham, pero esa estrella vespertina era el ministerio de Elías. Pero Branham no es la estrella de la mañana, que era lo que le estaba tratando él de explicarle a los ministros de su edad. Él estaba reflejando a la estrella de la mañana, mas él no era la estrella de la mañana. En palabras más claras, él estaba reflejando a Jesús, mas él no era el Señor Jesucristo. De manera que el Espíritu Santo, la estrella vespertina, que es la estrella de la mañana, el cual es el Espíritu Santo, estaba en el atardecer en el reverendo William Marion Branham. Luego, hablando en términos espirituales, a la medianoche suena esa aclamación, con voz de aclamación, como dice la profecía, cuando la edad de la Odisea llega a su etapa más oscura, está en tiniebla totalmente o prácticamente, y entonces comienza a sonar el Señor a través del reverendo William Marion Branham, ese voz como un clamor, indicando que venía el Señor, pero era el mismo Señor anunciando su venida. Luego,
el ministerio de Elías, que es la estrella resplandeciente de la mañana, la cual es la misma estrella vespertina, pero aquí ya sería en la quinta manifestación, la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, es el mismo Jesús, porque el ministerio de Elías es el mismo Jesucristo. ¿Ve? Porque es el Espíritu de Cristo, el que estuvo en Elías Tibita, en Eliseo, en Juan el Bautista, en el reverendo William Branham y en todos los profetas que Dios envió para el pueblo de Israel. Y dice aquí el reverendo William Branham que después es el que trae, dice aquí en este mensaje que estábamos leyendo en la página 215, él dice del mensaje Ya salió el sol, es la estrella de la mañana que se ve cuando la luz del sol empieza a brillar. Cuando viene nuestro sol, Jesús, no habrá necesidad de mensajero. Él mismo nos traerá su mensaje de regocijo. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque la estrella de la mañana es el mismo Señor. ¿Ve? Es el mismo Señor. Es el que nos traerá, dice aquí el hermano Branham, su mensaje de regocijo. Entonces el hermano William dice que es el mensaje del año de jubileo. ¿Ve? De manera que es el mismo Señor, porque Branham estaba precursando al Señor Jesucristo. En la página 256 del libro de los sellos dice: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, vendrá un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Ve? Y ese hombre, para que lo quieran recibir, fue el reverendo William Soto Santiago. Allí estaba pleno y totalmente el Espíritu de Cristo en ese hombre. Ahora, el velo de carne, que donde se encarnó el Señor Jesucristo, no es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo está sentado en el trono del Padre, en la séptima dimensión, cuando ascendió en su primera venida al cielo. Allí está Cristo con su cuerpo glorificado de carne, allí en el cielo. Pero el Espíritu que estaba en Cristo, el cual vino después de 10 días de su ascensión, ese Espíritu, el cual él llamó al Consolador, fue el que se encarnó pleno y totalmente en este hombre llamado, repito, William Soto Santiago. Pleno y totalmente. ¿Ve? Ya no era Cristo a través de un ángel mensajero, era el propio Señor, como está diciendo aquí el reverendo William Marion Branham, que esa estrella de la mañana vendría con un mensaje de regocijo. ¿Ve? De manera que el mismo Señor vendría después del reverendo William Marion Branham. Esto es el mensaje que trajo Dios a través del reverendo William Marion Branham, y luego el reverendo William Soto Santiago estuvo trayendo el misterio del séptimo sello, el cual el reverendo William Marion Branham no pudo abrir. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el que podía abrir el séptimo sello era el mismo Señor. Entonces las personas dirán, pero él dijo que ni el Hijo sabía. Sí, cuando le preguntaron, él dijo que ni los ángeles ni el Hijo saben, sino el Padre. Pero cuando él murió, fue sepultado y resucitó, eso que estaba en el Padre, que le llaman los científicos al subconsciente,
esa información que estaba allí, cuando Él resucitó, pasó al consciente, el cual conocemos como el Espíritu. De manera que ya cuando Cristo resucita, Él supo cuándo sería la segunda venida de Cristo. Más Él tenía que ascender para hacer la intersección por todas las personas que Él murió en la cruz del Calvario. Y entonces Él asciende y no se podía mover del trono de intercesión hasta que entrara hasta el último escogido de Dios. Porque Él está allí en ese trono intercediendo por cada uno de esas personas por las cuales Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero entonces envía al Espíritu Santo a la iglesia y es cuando viene sobre 120 personas. De allí pasa al mundo gentil y al final de la dispensación de la gracia, con el último mensajero, llamado el reverendo William Marion Branham, comienza la primera fase, la segunda venida de Cristo, donde Él comienza a traer el misterio de los 7 sellos que estaban sellados en la mano derecha, en el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Revela 6 sellos y el 7º sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo, según está escrito, ¿ve? Eso quedó allí. El hermano Branham no pudo revelarlo, porque eso el mismo Señor tenía que revelarlo. Por eso que el ángel fuerte, cuando desciende en Apocalipsis 10, verso 1 al 6, esos 7 truenos que se escuchó Juan cuando él rugió como un león, en esos 7 truenos está la revelación de la segunda venida de Cristo y su nombre nuevo. ¿Ve? Pero cuando Juan iba a escribir, le fue prohibido porque ese mensaje y ese nombre nuevo corresponde para la edad de la piedra angular y la dispensación del reino. No podía ser colocado en la segunda, en la dispensación de la gracia, porque ya allí Dios era el mensaje de la gracia, no el mensaje de la dispensación del reino. Ve, por eso es que cuando le pregunta que cuándo restaurará el reino de Israel, entonces le dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ve, porque a los discípulos y a los siguientes mensajeros con su grupo durante las edades de la iglesia, lo que correspondía era el mensaje de la dispensación de la gracia, lo cual es un mensaje donde las personas estarían predicando al Cordero de Dios, el cual murió por todos nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, para que pudieran nacer del agua del Espíritu y poder entrar al reino de Dios. Y luego en su segunda venida, entonces poder Cristo darnos la segunda parte de la obra redentora, que es el cuerpo nuevo y eterno, del cual habla San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, cuando dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ve usted, esa final trompeta es la tercera fase de Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. ¿Ve? La cual es sonada ¿por quién? Por el ángel del Señor Jesucristo, el cual vendrá luego, o viene luego, de que la estrella de la mañana ha dado el mensaje de regocijo. ¿Ve usted? Y luego que se escucha esta trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. De manera que este es un programa divino. Es un programa que Dios, desde antes de la fundación del mundo, diseñó en su mente, y por eso
que en cada edad, en cada dispensación, Él fue trayendo a través del profeta que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, traer una parte de esa obra que Él diseñó, repito, desde antes de la fundación del mundo en su mente divina. Y entonces allí Él fue de edad en edad trayendo parte de ese programa, trayendo el mensaje poco a poco, actualizando esa palabra en medio de los tiempos, ¿ve? Hasta que llega a la culminación de su programa, que es este tiempo en el cual estamos viviendo. Así que el mensaje de regocijo lo trae la estrella resplandeciente de la mañana, que es Cristo mismo, a través del doctor William Soto Santiago, si usted lo quiere recibir en la segunda fase de la tercera etapa. Y luego que él da ese mensaje de regocijo, por supuesto, la labor de esa estrella de la mañana, que es el arcángel Gabriel, era anunciar la venida del sol. ¿Ve? ¿Y dónde se cumplirá la venida del sol? Ese es el tema que estaremos hablando en nuestra próxima conferencia, Dios mediante. Así que ya ustedes pueden ver que todo es un programa que Dios tiene en la tierra y con seres humanos, y esta revelación estarían, dice la Escritura, escuchando la gran voz de trompeta cuando Dios envíe a sus ángeles, y entonces habrá un grupo de personas que son los escogidos que Dios tiene para la era de la piedra angular, que escucharán y seguirán a Cristo por medio de ese mensaje que estará trayendo el ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Tan simple como eso. Así que hay muchos en la tierra que se dicen estar ungidos, pero de todas las personas que se dicen ser ungidos, solamente uno es el ungido de Dios, el ángel del Señor Jesucristo, el cual Cristo envió para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.